Grandes aprendizajes. Mi papá siempre me decía algo, siempre que se me quedó grabado, que me decía que todo era mental. Entonces creo que eso me lo creí, güey, que todo lo podía, pues básicamente crear, güey, con lo que yo creyera. Yo creo que esas son una de las cosas. Dos, otra yo creo que algo que hasta el momento sigo, que no me lo enseñaron directamente, pero que sí es exponerme a lugares donde siempre seas el más de menos billete o que siempre seas el más pendejo. Porque eso automáticamente lo que hace es que tú busques igualarlo. Por naturaleza buscas igualar a tu círculo. Ya has escuchado la frase de tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Eso pasa, güey. Entonces siempre tienes que tener habilidades intrapersonales, que eso es algo que alguien debería comenzar a desarrollar antes que cualquier otra cosa. Porque así gran parte del éxito de cómo avances en la vida es gracias a las relaciones. Si no naciste en un contexto donde tengas relaciones que te hagan crecer, primero te deben de salir y segundo tienes que desarrollar las habilidades intrapersonales para poderte desarrollar con estas personas. Un libro que yo recomiendo mucho y que así lo he leído como 5 veces es Cómo hacer amigos e influir en las personas. ¿Lo has leído? Reviéntatelo, de Dale Carnegie. Uno de los mejores libros para relacionarte que exista, si no es que el mejor. ¿Cómo fue tu infancia? Naciste en Toluca. Te nací en Toluca. Creciste en Toluca. ¿Cómo fue ese contexto de crecimiento? Desde que naciste hasta la secundaria. Desde que nací. Si te refieres al contexto económico o contexto general. Experiencias de vida. Pues nací en una familia normal, güey, promedio, clase media, a veces media baja, dependiendo como la etapa de la vida que me haya encontrado, en donde pues siempre hubo problemas de dinero, o al menos peleas de dinero entre los papás, güey, como en muchas de las familias, ¿no? No me victimizo, no me gusta irme hacia allá, pero sí de que nunca había dinero, que no tengo dinero, no me estés pidiendo dinero, todos los pleitos de los pedos o muchos de ellos son por dinero. Entonces crezco en un contexto donde el dinero es un problema, no cuando había unos padres que con tal vez nadie les enseñó, obviamente, y con una educación financiera pues muy baja, obviamente, como muchas familias, que eso a la vez pues hace que tú vayas creciendo con ciertos prejuicios, con ciertas creencias que pues pueden llegar a afectar más de grande, ¿no? Pero ahí ya no es responsabilidad de tus papás, ya es responsabilidad tuya el agarrar un pinche libro, entender cómo funcionamos, el saber que tú puedes cambiar absolutamente todo mientras lo puedas cambiar acá, aunque se escuche cliché, esa es la realidad. En la mente comienza absolutamente todo. Crezco en una familia donde siempre mi mamá me empujó, bueno, no a mí, sino a mi papá, a la familia, a ir a escuelas particulares. No a las mejores escuelas particulares, pero sí escuelas particulares, no escuelas de gobierno, por una creencia de mi mamá de que rodearme de mejores personas, ¿no? Y eso me sirvió, como ya te había comentado, güey, eso me sirvió para yo poco a poco, conforme fui siendo consciente de las cosas y ver que mi compañero tenía un mejor teléfono, el teléfono que él quería, aunque tenía ya unos traían carros, aunque en la prepa, ¿no? En la universidad, pues eso se magnificó. Yo empecé a buscar ese patrón, güey, ¿qué era eso? Que por qué yo sí, por qué yo no. Y me empecé a dar cuenta que los papás de esas personas eran dueños de negocio. Entonces ahí me empezó a hacer cosquilla justamente de irme por el lado del emprendimiento y no del empleo. Yo venía de una familia donde sí había habido no abundancia, escasez, peleas por dinero. Entonces identifiqué el patrón de quiénes son los que tienen y quiénes son los que no. Y me di cuenta que esos son los dos caminos que llegas a tomar en cierto punto. O te vas por el lado de los negocios o te vas por el lado del empleo. En los dos los puedes hacer o medias tablas o profesionalmente. Entonces yo decidí irme por el lado de los negocios profesionalmente. ¿Y con profesionalmente qué me refiero? Pues leer un chingo, rodearme de empresarios, buscar estos ambientes donde yo fuera el más pobre como siempre a lo largo de mi vida. Y esto pues así me va ido ayudando a configurar mi mentalidad y sobre todo a entender que el que siempre moverte de contexto y que seas el más pendejo te va a ayudar. Cuando ya eres el más chingón de la mesa es tu ego queriendo pisotear a los demás muchas veces, o cómodo también, y pues ahí nunca vas a crecer, güey. Entonces o consigues un equipo que siempre esté creciendo y que estés creciendo a lo cabrón, que creo que ahí está la magia también del crecimiento, en conseguir ese círculo de crecimiento exponencial, ese mastermind, o te agarras responsabilidad, admites que la gente que tienes a tu alrededor no va a cambiar y te mueves tú de mes. Entonces, si volvemos y retomamos a la parte del contexto en el que crecí, y si lo puedo resumir, crecí en una familia clase media con carencias y creencias limitantes acerca del dinero, con mucho amor de mi mamá, eso es importante, o sea, en una persona. Con mi papá obviamente también, creo que siempre fue por ahí, tiene su genio y tiene sus pedos como todos, ¿no? Pero al final dentro de lo que cabe, pues bien, güey. O sea, nunca me hizo falta nada tampoco, pero sí yo era muy aspiracional, ¿no? Yo quería tener lo mejor y
no se podía, obviamente. Pero eso es una bendición, güey. Que tú quieras todo y no lo tengas cuando estás chico, te configuras la pinche cabeza, güey, para que empieces a desarrollar todas las herramientas posibles mentales, intrapersonales, emocionales, para así hacerlo. Hay una carta de Álvaro Obregón que lo dice, creo que Ricardo Salinas Pliego. No he leído directamente la carta, pero me quedé con la enseñanza, donde Ricardo Salinas Pliego le narra la carta de Álvaro Obregón también a sus hijos, donde a grandes rasgos le dice: ustedes son, haciéndoles bien, ustedes son de la clase de pendejos que porque tienen dinero creen que todos deben de tratarlo bien y que todos los tratas bien, pero lo que no saben es que la gente que no tiene como con lo que ustedes nacieron y que tiene una mentalidad de crecimiento lleva enorme ventaja sobre ustedes. Entonces lo que él da a entender es que el nacer en una situación, en un contexto complicado, desde cierto punto, es una bendición, güey, porque eso te da y te da un propósito de vida. Tú estás ahorita en un propósito de vida, de querer crecer, de querer tener más dinero, de recobijar a tu familia económicamente, a tu novio, a tu futura pareja. Entonces todo eso te da a ti propósito y hace que todos los días te levantes, güey, y que estés luchando. Pero imagínate el güey que ya tiene todo eso, güey. También son pedos mentales, ¿me explico? Ya está a un nivel de necesidad, pero también son pedos mentales. Por eso muchas de esas familias se empiezan a meter en drogas, en pobres y ricos, pero también esas familias que tienen más acceso a eso. ¿Por qué? Porque traen billete, y un pendejo con billete es bien peligroso, la neta. Entonces eso es lo que pasa, terminan en la cárcel, su papá termina del negocio y esos güeyes lo desmadran. Entonces ahí tiene que ver mucho, tienen sus pedos, los ricos también tienen sus pedos. Acá los patos años empezaste a agarrar esta mentalidad, empezaste a ser más consciente. Yo creo que desde la prepa empecé allá con ese tema de querer sobresalir. Es que lo que te decía, güey, yo creo que los emprendedores como tú, como yo, tenemos un pinche hambre de reconocimiento. Lo conducimos a través de los negocios, por así llamarlo, ¿no? Pero queremos eso, güey, reconocimiento. No sé qué chingados pasó en nuestra infancia, ni me interesa saber qué pasó en la infancia para tener esa necesidad. A lo mejor y nada, ya vengo programado así. Pues ¿para qué me pongo a pensar en que pues ya estoy así, güey? Y lo trato de ver positivo y como bendición y con gratitud y para adelante, güey. No tiene luego muchas veces sentido irte hacia atrás en tus pedos existenciales y todo eso, porque luego te hundes más de lo que te ayuda. Y que eso a mí me ha pasado mucho. Aquí para adelante, güey. Ese tipo de mentalidad que llevaste, me imagino que en la preparatoria afectó tu forma de relacionarte con otras personas. Mi forma de relacionarme. O sea que la mentalidad de que, perdón. De que empezaste a ser más consciente, ¿no dirías? Es lo que en la prepa todavía no y sí. Todavía no era lo suficiente. Como que lo empezaba a percibir, pero todavía no era lo suficientemente consciente como para quererme mover de círculo de amigos, ¿me explico? Simplemente ahí con los que me caían bien, con los que hice matches de la prepa y hasta ahí. En donde sí ya empecé a tomar más conciencia y a tomar acción fue en la universidad, donde empecé a ver quiénes eran los circulitos de amigos que más populares, que más billete traían. Entonces desde ahí empecé a quererme colar a esos círculos donde sé que sabía que iba a aprender, sabía que iba a estar cerca del dinero, sabía que obviamente a los amigos que siempre han sido fieles conmigo, pues que los he jalado siempre, ¿no? Los que no, a la verga, pero pues yo siempre soy ese pionero dentro de mi círculo de amigos que junta a los que sí con los que no, no sé si me explico. Siempre yo he sido ese enlace, me gusta crear esos equipos. Entonces pues esa es la respuesta, güey. Hasta la universidad yo creo que ya fui consciente y cómo se vio reflejado acercándome a estos grupos de personas que creía que tenían más dinero. No directamente ellos, yo sabía que eran sus papás, obviamente. Y ahí es donde empecé a ver estos patrones, qué hacían, qué negocios tenían. Empecé a leer, güey, empecé a ir a conferencias. Y eso solito entras en un círculo de que te das cuenta que tus resultados dependen más de cómo piensas que de lo que tienes a tu alcance físicamente. Es intangible, güey. Los resultados empiezan acá en la cabeza. Entonces, si tú entiendes eso, comienzas a trabajar todas tus herramientas mentales, de creencias, de emocionales, para poder... Porque eso es neta, güey. Es que la gente no lo ve. Pero yo lo entendí, mi joven, ¿no? Muchas veces tiran de mamadas y de pendejadas y de cosas. No sé si te ha pasado, güey. No creen en ese pedo de la mente y eso. Pero pues por eso, como muy poquitos creen, güey, también el resultado en la vida, pues es así. El 1% es el que sale adelante. El 1% es el que acumula más dinero. Por eso. ¿A los cuántos años iniciaste con tu primer emprendimiento? No a empezar a generar dinero. ¿Formal? Sí, primer emprendimiento no formal, informal. Yo creo que en la prepa cuando me empezaba a vender y comprar dulces, estos bolitos o bálsamos en su momento que se llaman EOS o IOS, no sé cómo se llamaban esas madres, eran unas bolas que te eran como un bálsamo labial. Y no había más que en Estados Unidos las morritas que iban con sus familias a Estados Unidos, pues traían y luego ya andaban y se empezó a poner de moda esa madre. Obviamente antes el e-commerce no era tan relevante como ahora, ¿no? Ni tan fácil la accesibilidad. Esto estoy hablando de hace 12 años, ¿no?
Dijo, ya existía, obviamente, pero pues todavía no como la forma en la magnitud de ahora. Entonces yo me empecé a dar cuenta que podía conseguir un proveedor de estos bolitas en Estados Unidos a través de Mercado Libre. Entonces empecé a comprar esas madres y las vendía a las de mi escuela. Y dulces y más así de mochilazo me fui, no de... Pero cuando diste ese salto a abrir un negocio físico con más responsabilidades, ¿a los cuántos años fue? A los 18. ¿Qué fue lo que hiciste? Una dulcería. ¿Cómo fue ese proceso antes de abrir? Antes de abrirlo, pues el primero con la determinación de querer abrir un negocio. Obviamente no tenía ni el dinero para hacer un negocio de ese calibre. Todavía no sabía ni qué quería. Yo quería hacerlo, pero no sabía ni cómo lo iba a conseguir, pero lo iba a hacer. Entonces una de las cosas que me puse a pensar es, pues obviamente soy inexperto, soy muy chamaco. ¿Qué tengo que hacer? Pues me tengo que juntar con alguien que ya lo haya hecho para cortar tiempo, ¿sí o no? Entonces yo... empecé a platicar con un amigo que iba conmigo en la universidad. Fue a la universidad ya cuando tenía 19 años, 18, 19 años. Un amigo que jugaba o entrenaba fútbol hace muchos años conmigo en ese entonces, y yo ya sabía que ella tenía un emprendimiento. Entonces justo coincidió que se iba separando de su otro socio por X o Y razón. Entonces yo le dije, Rich, tú ya sabes, tú ya has emprendido, tú ya sabes el camino, al menos corto, ¿no? O de lo que yo, hay que hacer algo. Entonces nos empezamos a reunir, empezamos a decidir pues qué hacer, empezamos a ahondar en los modelos. Y después dijimos, había una dulcería al lado de sus tíos, güey, de un negocio de sus tíos o de casa de sus tíos, algo así. Entonces, güey, el Richie me decía, se llamaba Richie, no mames, este señor le va muy bien, güey. Siempre llega a recoger dinero en las tardes. Hay veces que hasta va con patrulla porque sacan pues, todo el efectivo de la dulcería y, cabrón, pues se ve que es un negocio fácil. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Hicimos un plan de negocios, que eso sí te da la escuela, ¿no? Como estructura básico. Y pues empezamos a ver dónde podemos conseguir proveedores, cuánto iba a costar el producto, qué productos. Puta, nos dimos cuenta que los dulces, el mundo de los dulces es un mundo gigantesco, como cualquier industria, ¿no? Todo tiene su chiste. Entonces empezamos a ir a expos de dulces, sin tener el dinero todavía, ¿no? Pero ya decíamos, ok, ¿cómo lo podemos conseguir? Yo platicando con mi mamá y diciéndole, confía en mí, güey. Y me acuerdo que sacó un préstamo a su nombre de 100,000 pesos y me lo dio. Obviamente con la condición de que pues, yo fuera pagando ese préstamo. Entonces, bueno, tuve esa ventaja pues social, por así llamarlo, de que mi mamá tenía acceso al crédito. Hay mucha gente que no tiene acceso al crédito, pero no me pongo a pensar en los demás. Eso es lo que a mí me tocó, ¿no? Y fue crédito, ni siquiera es como que mi mamá me lo prestó, fue un crédito que no sé cómo confías en un pinche chamaco de 18, 19 años. Pinche amor de las mamás, ¿no, güey? Me lo dio y Richie, mi socio, le pidió a su tío dinero. Un tío que tenía billete. Siempre hay como sí, güey. ¿Me explico? O sea, a lo mejor lo tienes más fácil otro, pero siempre hay como sí puedes hacer las cosas. Cuando tú tienes una buena idea y conoces a las personas y puedes recolectar capital, aunque sea poco, pero siempre hay como sí, lo único limitante es la puta cabeza, güey. El que digas, no, es que si no naciste rico, te vas a morir rico. No, pues es que si no tienes relaciones no puedes hacer negocio. Siempre puedes hacer negocio. Siempre puedes buscar como sí. Ahí están las soluciones. Entonces así comenzó, como con 200,000 pesos, que podrás decir, puta, ese entonces todavía era más que ahora. Fue una buena cantidad, una buena responsabilidad como primer negocio. Lo pusimos sin mucho análisis, con más acción que análisis, y pues lo comenzamos, güey. Compramos un chingo de mercancía. Para el mundo de los dulces, 200,000 pesos no es nada, güey. Es un pellizquito. Y compras cajas de dulces por mayoreo. Y pues nos empezó a ir bien. Tuvimos 2 negocios. Abrimos un segundo local de otro tipo de frituras, un granel, todo eso. Pero en cierto punto nos dimos cuenta que ese negocio tiene muy cortos los márgenes de ganancia. Que fue una de mis primeras lecciones de negocio que tuve. Vendíamos muy bien, güey. De ese entonces vendíamos entre 300,000 pesos mensuales de puros dulces. Una buena lana, ¿sí o no? Parece verbo tener esa cantidad mensual, pero eso me di cuenta que no es lo que facturas, es lo que ganas. Toda la ganancia, que el margen tan corto que tenía, pues iba para pagar la renta, para pagar a las 2, 3 personas que nos ayudaban, porque todavía estudiábamos. Entonces, pues teníamos que tener gente. Pero ahí es donde aprendí a instalar sistemas, puntos de venta. Aprendí a inventariar, aprendí a cómo sacar los códigos y cómo meterlos a un sistema, cómo cobrar, márgenes de ganancia, inventarios, cómo manejar el tema de las caducidades, muchas cosas que me enseñó ese negocio, contratar gente, temas hasta de seguro social que nos querían demandar porque no teníamos, güey, cosas así que solamente exponiéndote aprendes. Así es como empezó ese negocio. Después lo vendimos porque decidimos que no iba a ser escalable. ¿Cómo quedaste después de venderlo? ¿Ya tenías algo planeado? Meses antes, cuando yo siempre he sido, creo yo,
muy visionario, ¿no? O sea, como que ya sé cuando algo no va a pasar y ya me estoy buscando mover al otro lugar. Que eso puede ser una debilidad también. No estoy diciendo que sea una. ¿Por qué? Porque no terminas de consolidar algo. Pero para eso muchas veces existen las sociedades, ¿no? Donde es un equilibrio. Entonces, por esta misma cosa que te digo que me aburro de las cosas y al no verle la viabilidad, no me daba, güey, para decir, puta, ¿cuánto tiempo me voy a tardar, güey, en llegar a los objetivos que yo quiero cuando tengo una dulcería pequeña, güey? Se gana bien poquito, a veces ni se gana, se lo lleva todo por los márgenes tan chiquitos, tan ajustados. ¿En qué momento vamos a abrir una? Para tener 50 nos vamos a tardar 50 años. Yo no tengo 50 años, ¿no? Siempre el tema del tiempo yo también lo he tenido muy presente, entonces dije, ok, ¿qué puedo mandar? Se me puse a investigar negocios, llegué, para hacerte la historia corta, güey, llegué a que quería hacer una empresa inmobiliaria comercializadora, nada más por comisión, ¿no? Estas brokers, pero con una empresa. Entonces empecé a pagar un curso, güey, un curso de broker inmobiliario, me dieron los contratos, sin ser una franquicia, simplemente todo el negocio, el know-how del negocio me lo dieron y puse una inmobiliaria, ya vendimos con ese dinero abrimos unas oficinas, con la venta de la dulcería, abrimos unas oficinas, compramos uno que otro escritorio y empezamos a tener nuestro grupo de asesores, ya teníamos 4 o 5 asesores, empecé a hacer manuales, vendimos 2, 3 propiedades, 2, 3 rentas, pero ¿qué crees que me volvió a pasar, güey? No me gustaba, aunque si le hubiera seguido a lo mejor te tener una Pitch Master Broker, tal vez, ¿no? Pero no me llamaba, güey. Entonces lo que hice fue, en ese momento surgió otra oportunidad, llegó a mí esa oportunidad de abrir una comercializadora con un ex socio también, donde pues abrimos otra empresa y operábamos ahí las dos, en estas oficinas que te digo. Y ahí estuvimos, llegó pandemia, se empezaron a complicar las cosas, la inmobiliaria la cerramos, se la delegué a un amigo, no la puso a echar a andar, se apagó, seguí con la comercializadora y llegó la pandemia y justamente empezó como lo que vendíamos, pues empezó a mermar, ¿no? Por lo mismo, como a todos los negocios. Entonces lo que hice fue darle un giro al negocio y ahora venderle productos a la industria. Entonces esa es la empresa que conoces, que hasta el momento tengo, que se dedica a vender productos industriales. Soy distribuidor de marcas que por dentro no es una empresa muy grande, pero es funcional, güey. ¿A qué te refieres con empresas industriales? Compras indirectas que hacen las fábricas, por ejemplo, equipo de protección personal para los obreros, lubricantes para las máquinas, equipo de automatización para los procesos de las máquinas, material eléctrico también, entre muchas otras cosas, güey. Somos proveedores y distribuidores de muchas marcas como 3M, Eaton Moller, Ansel, ¿quién se llama esta madre? Dermacare para el tema de productos sanitarios, ¿no? Varias marcas en las que somos distribuidores y pues las empresas nos compran a nosotros, las que tienen fábricas. Y ahorita el negocio sigue operando, ¿no? Ahorita sigue operando. Esa empresa nació en el 2018. Bueno, dio aquel giro en la pandemia, pero surgió desde 2018. La comercializadora la han mantenido, solamente que le dio un giro. Que sigue siendo una comercializadora, solo que ya más enfocada al ramo industrial. De acuerdo, ¿y cómo lo operas? Pues tengo un socio y tengo pues personal muy talentoso desde mi punto de vista, muy leal, que me ayuda a operar. O sea, está sistematizado. ¿Cómo se logra? A través de sistemas. Si tú tienes todos los sistemas, tienes documentado de cómo hacer de la A a la Z, básicamente cualquier persona puede entrar a seguir una receta. Entonces está sistematizado. No puedes llegar a inventar. Aparte que es un negocio muy cuadrado. ¿A qué? Te llega una solicitud de cotización, cotizas y todo eso lo tenemos documentado. Te aceptan o no te aceptan la cotización. Si sí generas un pedido, ese pedido lo surtes, le facturas, pues lo metes a cuentas por cobrar porque no te pagan inmediatamente, casi ninguno de ese rubro. Después de cierto tiempo ya haces el proceso administrativo, le generas su complemento de pago, te pagan y así es un ciclo muy repetitivo, güey. Si una persona quiere empezar a sistematizar tu negocio, ¿por dónde le dirías que empezara? ¿Por dónde le diría que empezara? Primero, documentar sus procesos. O sea, muchas veces, y hoy todavía me pasa con mis equipos, que queremos automatizar y sistematizar, pero todavía ni claro el proceso manual tenemos. Mientras no tengas tú claro y identificado cuáles son los pasos y documentado, casi por escrito, qué se hace en el paso 1, qué se hace en el paso 2, qué se hace en el paso 3, quién hace cada paso, difícilmente vas a poder automatizar. Lo vas a poder automatizar, pero va a ser más complicado. Entonces, ¿qué te diría? Pues primero documentar esos pasos de cuál es tu proceso, de cada uno de los procesos que puedas tener dentro de un proceso de cobranza, un proceso de preparación de 1, 2, 3 o 10 productos o los que tengas, tu proceso de facturación, tu proceso de cobro, de cobranza, tu proceso
proceso de solicitud de materia prima, todo es un proceso. El emprendedor normalmente va aprendiendo a chingadazos y se lo aprende de memoria, pero nunca documenta, nunca hace esta serie de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, cuando llega una persona nueva, es un dolor de cabeza, güey. Porque tienes que enseñarle a como tú Dios te dio a entender. Y si eres bueno para enseñar, bien, hay emprendedores que no son buenos para enseñar, güey. Son muy buenos para operar y para el rush y para aquí y para allá, pero no son buenos para ser maestros, al menos al inicio, a lo mejor después de lo desarrolla. Entonces lo que sucede es que, pues el empleado, tú ese primer empleado, pues lo traes bien perdido, güey, y tú le echas la culpa al empleado, güey, cuando al final, pues no le sabes explicar bien. Entonces, si quieres empezar a sistematizar tus procesos, necesitas comenzar a documentar, que los tengas en papel, y ahora sí, buscas ya sistematizar a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, a través de un software, hay un sinfín. ¿Y te hiciste eso luego y dejaste la comercializadora o dejarla? No, porque yo cuando me vine acá para Cancún, yo ya lo tenía en el grupo. Me fue más fácil. Tenía una que otra cosa que yo todavía hacía mucho hasta que ya la delegué. Entonces, pues se tiene todo documentado de eso y la gente que está ahí sabe cuáles son los pasos. Aparte que ya es personal, que ya lleva mucho tiempo, entonces pues no hay problema. Y si se va y llega otro, tengo manuales. De acuerdo. Y me tengo que abriste una cámara. Sí, pues güey, en el proceso de con la inmobiliaria, en la comercializadora, ahí abrí una agencia de marketing y empezó a ir muy bien, empecé a conseguir clientes, pero tampoco me gustó. Dije, puta, le voy a trabajar a muchos clientes, son diferentes nichos. Inmadurez también mía, o sea, hay que aceptarlo, güey. Muchas veces esa inmadurez te juega chueco, pero no me arrepiento tampoco porque aprendí mucho y esa inestabilidad, lo voy a poner entre comillas, me ha permitido experimentar muchas cosas y tengo la bendición, güey, de poder saber de mucho, aunque no siento todavía que he hecho algo así exponencial, que la haya sacado del parque, pero yo soy consciente de eso. Yo sé que muchos de los proyectos que he tenido y ya estuvieran en otro pedo económicamente, yo lo sé, güey, pero siempre he valorado mucho más el hacer algo que me gusta y algo de lo que me siento orgulloso hacer. Entonces, cuando empiezo a sentir, aunque un proyecto se empiece a consolidar, si no me da ese feeling, lo salto. Ahora que he pasado, me he hecho más sabio para identificar desde el inicio ¿qué es eso que yo quiero? Me explico, ya me conozco mucho más. Entonces ya no arranco proyectos a lo loco, güey. Antes es por curiosidad, ya no es aquí, y allá, y allá, y acullá. Ahora ya, si sé que no me van a llenar, si sé que no vienen con un tema de contribución, no solo para mí, sino para que más personas, no lo hago. De acuerdo. Ahorita me imagino que ya, bueno, por ejemplo, ahorita que todos los proyectos que me has platicado, ya no los abres ni los ejecutas ni más. Ajá. Es mucho que para ti. No, para que tengas algo de chupar. Ajá. Ya no abres así proyectos, ya no haces ni en empresas, lo más así porque sí, ¿te corres? No. Ya piensas, ya analizas. Si, por ejemplo, alguien de Medal quiere empezar a abrir empresas, así a lo güey y todo eso, ¿qué le dirías? ¿Que se vuelve de ese proceso, que se enfoque nomás o que le...? Pues sí puedes encontrar, yo te podría decir, fíjate aquí antes de abrir un negocio, ¿no? Temas técnicos de negocio. Pero la realidad es que es difícil a veces experimentar en cabeza ajena. Tienes que vivirlo, tienes que vivir el proceso. Pero lo que hace que acortes el tiempo, pues es justamente preguntarle a las personas correctas, a las personas que ya pasaron por ahí y te van a ahorrar tiempo. Supongamos que tú te quieres ir de aquí, de Cancún a Tijuana caminando. Ajá, tienes de dos opciones. O agarras un mapa de los como antes, güey. Ajá. Y vas yendo y vas adivinando y te vas por los caminos, te regresas, te metes a la selva, ves penas por ahí, te vas por acá, prueba y error, ¿sí o no? Posiblemente te tarde una vida llegar a Tijuana, güey, desde aquí. Pero ¿qué pasaría, güey, si ya hay unas personas que ya lo hicieron? Que ya caminaron y que ya llegaron a Tijuana caminando. ¿Quieres vivir el proceso completo de tú experimentarte o prefieres preguntarle a las personas que ya saben? Eso que depende completamente de ti. ¿Crees que es un arma de doble filo? ¿El qué? El que, no me arriesgo yo ni vivo las experiencias en primera persona y voy y le pregunto a alguien que ya pasó y no tengo el conocimiento ni la experiencia que tú adquiriste gracias a las vivencias que tuviste, ¿sabes? O vivo las cosas y me cuesta un poquito más avanzar porque sí, sabemos que el tiempo es finito y que vas a atrasarte un poco ahí en vivir esas experiencias, pero vas a aprender por nacimiento. Repíteme la otra vez, güey. Es un arma de doble filo, ¿no? Si yo vengo y te pido consejos, tú me dices, pero no voy a tener el criterio ni el conocimiento completo porque no viví realmente la experiencia, ¿sabes? Pero si vivo la experiencia y no te digo nada y vivo y aprendo y hago cosas, voy a tener el mismo conocimiento, pero a lo mejor el tiempo, pues sí me costó un poquito más, me tardé un poquito más, ¿no? ¿Crees que ese sea una espada de doble filo?
Pues sí, o sea, el tener un mentor, güey, o el tener a alguien que te guíe, también es una responsabilidad, güey. Tú puedes ser tan un mentor de ahorrarle el camino a tu hijo como un papá con un hijo, que posiblemente en ese proceso lo termina siendo un pendejo. Porque le dijo, ven por aquí, hijo, por aquí, vente, y le hizo una autopista, me explico, hasta Tijuana. Volviendo a la analogía de esta. Yo creo que un buen mentor, igual como lo puede ser un buen padre y un buen líder, es la persona que te va vigilando, que te va diciendo, mira, ve por allá, experimenta, pero camínale tú solo. Si te caes te voy a ayudar, pero ve y rómpete la madre tú solo. ¿Me explico? Pero yo voy a estar ahí para verte. Eso es lo que hace un buen mentor, creo yo. Y de repente te echa unos consejos. Mira, ¿ves esos 4 caminos? Es por aquí. Pero tú, chécale, ¿me explico? Vete, camina tú solo. No te voy a cargar y no te voy a llevar. Que eso es lo que muchas veces como líder o mentor haces mal. Llevas a la gente y no aprende. Y los terminas convirtiendo en unos buenos para nada. Es de lo que hablábamos. Eso les pasa a muchas familias. Ya no les enseñaron a sus hijos a crear dinero. Les dieron absolutamente todo. Y pues tarde o temprano, cuando cae la responsabilidad de ya hacer dinero para los hijos, pues no lo pueden hacer. Eso es lo que sucede. Entonces sí puede ser un arma de doble filo, pero yo creo que cuando te acercas a un buen mentor y es consciente de esto, te ayuda así a ahorrarte tiempo, pero sí que te decaigas y que vayas tú solo. Porque si no te está haciendo un daño, ¿no? Más allá de quererte ayudar, te va a hacer un daño. ¿De acuerdo? ¿Y cómo fue ese salto de Toluca, pueblo mágico, pueblo sin conexiones? ¿Qué te motivó? No, mi pinche Toluca es la verga, puro chorizo, el que te gusta. No, pero ya vienes. Pues estuvo cagado, güey, porque pues sí cuesta salir. ¿Qué te motivó? O sea, ¿por qué? ¿Eso mismo de querer buscar un nuevo reto? Yo creo que aquí fue en el contexto en el que estaban, aunque sí llegué a conocer uno que otro emprendedor, otro empresario, siempre buscas esa referencia, así como tú, güey, buscas a alguien que te ayude, que te dé consejos, la gente que quiere crecer, ¿no? O sea, tú quieres crecer y buscas cómo pegártela a la gente, yo también, ¿lo explico? Entonces, yo siempre he sido de la idea de invertir en seminarios, de invertir en donde están estas personas, de invertir en desayunos, donde hay este tipo de emprendedores con esta mentalidad, o con los resultados que yo quiero. Entonces yo fui a un evento en Avándaro a un evento de Javier Morodo que se llama Wealth Mastery. Ahí conocí a Alex, ¿no? Conocí a muchos otros empresarios. Entonces ahí se quedó la amistad, pero pues termina en redes sociales, ¿no? Entonces empezamos a seguir, nos empezábamos de repente a contestar una que otra cosa en las historias, así, hasta que yo ya había tenido desde la agencia digital que te platiqué. Después empecé a desarrollar una marca personal de una empresaria que ahorita le va muy muy bien en las redes sociales. Le desarrollé su marca justo cuando iba empezando la pandemia, apenas iba a empezar, y ahí hicimos webinars, hicimos lanzamientos, empecé yo a aprender porque me empecé a educar acerca del marketing y me empezó a apasionar ese mundo. Entonces yo le dije a Alex, y estaba en busca como de ese de qué más y qué más hago. Y yo, así como tú tenías, güey, me surgió esta idea de ¿por qué no le manejo las marcas personales a las personas? Ya lo había hecho antes con el empresario que te digo. ¿Por qué no le digo a Alex, tico? Que me empezaba como a llevar bien con él. Entonces, primero le empecé a agregar valor. Oye, Alex, ¿por qué veo que tú estás así, así, así? ¿Por qué no haces esto? Yo lo percibo y creo que puede ser una muy buena oportunidad. Y le llamó la atención. Dio cuenta que pues, lo que le decía tenía sentido. Le hacía... Ni me conocía más que ahí en el retiro 2, 3 contactos, ¿me explico? Entonces pues ya se empezó a hacer la relación, empecé a manejar su marca personal, empecé a venir a Cancún una semana, en Toluca, y así estuve, ¿no? Y después, güey, pues él me empezó a convencer de que me viniera para acá, siguiendo esta parte de los mentores que te digo. Él me empezó a decir que salirte de tu ciudad, salirte de donde estás, siempre es bueno, güey. Nadie es profeta en su tierra. Es un lema que él tiene, que no es de él, pero él lo dice mucho, ¿no? Entonces me empezó a hacer conciencia y dije, ok, nunca he tenido un modelo de referencia como él, que me lleve tan bien con los resultados que él tiene tan cerca. No lo voy a desaprovechar. Voy a pagar el precio de venirme para acá. Y no el precio porque acá esté más feo, ni al contrario, está más bonito aquí. Pero el precio de la soledad, güey, me explico, el precio de dejar a tu familia, aunque estoy con mi esposa que amo mucho, pues a ella también está pagando el precio, ¿no? De venirse para acá, de dejar a su familia, de sentirse sola, de sentirme solo, de muchas cosas. Cuando cambias de contexto, a ti te está pasando, ¿sí o no? No es fácil esa adaptación, pero estás dispuesto a pagar el precio, ¿sí o no? Entonces, yo sé que ese cambio de Toluca a Cancún era un cambio que iba a ser doloroso. No te digo, repito, no por el tema material, porque sí está mejor acá, y eso a lo mejor lo hace más liviano el chingadazo, pero sí el tema emocional. Sí, el dejar atrás a tu familia, güey, para después ayudarlos. No es como que las vas a ver. Primero tienes que ser egoísta tú para poder crecer, ser un árbol, ser un roble que pueda darle sombra después a los demás. Cosa que he aprendido de Alex, ¿le explico? Si te quedas así como una pinche ramita, ¿qué sombra vas a dar, güey? ¿Estás de acuerdo? Tienes que ser un puto roble para poder ayudar a los demás.
Y eso involucra muchas veces salirte de tu ciudad para plantarte en otro lado donde puedas florecer, donde estés más fértil, donde haya tierra más fértil, donde estés rodeado de más personas, donde haya más agua, más sol con el que crezcas. Me explico que esos son tu contexto. Entonces, es por eso, güey, tomé la decisión porque es un paso que sabía que tenía que dar para seguir creciendo. Y ahora estando aquí, ¿cómo has visto tu trayectoria? Desde que iniciaste hasta acá, ¿qué es lo...? Pues raro, güey, porque raro y bien, obviamente, raro bien, de todo se aprende. Porque hoy aquí en Cancún, Alex me ofrece un puesto de directivo, de director de marketing. Yo nunca había tenido un empleo. Desde que salí de la universidad, que yo estudié finanzas y banca, y me empecé a dar cuenta que yo el camino que quería seguir no era el del empleado, sino el del emprendimiento, pues desde ahí me ceñí, ¿me explico? Todos estos años yo me he agarrado un putazo solo, güey, sin un sueldo, sin la seguridad de un sueldo, buscando cómo, ¿no? Todo el tiempo, pero eso te hace fuerte, güey. ¿Me explico? Si desarrollas habilidad ya nunca te quedas sin comer. Entonces, bueno, volviendo al punto. Entonces me ofrece el puesto directivo y yo lo dudo por lo mismo, que también estás ideales de libertad y que tú nunca vas a ser empleado y que, bueno, yo al menos eso me decía, ¿no? Pero dije, a ver, con tal de estar cerca de una persona así, lo voy a aceptar y aparte voy a aprender. Después vemos. Entonces, pues lo acepté. Sí ha sido un proceso que ahorita desde enero que de este año 2025 que tengo este puesto y sigo en el puesto, lo he disfrutado, he aprendido mucho. He descargado mucho conocimiento también del que he acumulado en todos estos años y eso pues es grato, ¿no? Es grato para mí el poder compartir, no quedártelo, ¿no? Dicen que información que no se comparte pierde su valor. Entonces, pues yo llegué a escupir todo lo que sabía, todo lo que he sabido, lo sigo haciendo todavía. Y ahorita estoy en esa transición de saber, de regresar al camino que sé, que conozco, y en el que este momento que estuve en el lado del empleo sin soltar mis emprendimientos, pues me han aportado, ¿no? Que no es ingratitud, es gratitud ante lo que he aprendido y con lo que eso. Entonces, ya ahorita en otra posición, pues ya puedo tomar otras decisiones que las que tú sabes. ¿Y ahorita qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Tomar la decisión de si continúo con un puesto corporativo, con un puesto directivo, que eso está descartado, eso todos lo saben, sino más bien si me quedo aquí en Cancún o me regreso. Si me asocio con alguien, ya son otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para mí? Pues seguir con los emprendimientos, con los negocios que tengo y seguir creciendo con los principios. Los principios nunca se abandonan, siempre son los mismos, ¿no? Siempre son los mismos principios que te decía. ¿Cuáles son estos principios que tiene la gente exitosa? Lo que te decía, son ambiciosos, tienen sentido de urgencia, son obsesivos, responsables con lo suyo y con lo demás también, toman responsabilidad de absolutamente todo lo que les pase, bueno y malo también. Tienen humildad de aprender, todo el tiempo se están metiendo cosas positivas a la cabeza, aunque ya lo hayan logrado. Yo te voy a decir algo, güey, tú podrás decir que Alex, que ya le va extraordinariamente bien, tú dirás, pues ya se puede quedar ahí. ¿Sabes? O bueno, lo que he platicado, que tú has platicado con él y que hemos platicado en conjunto, que ese güey quiere más y más y más, ¿no? No está satisfecho tampoco. Entonces me doy cuenta, y el otra vez lo veía, que ese güey sigue aprendiendo, sigue escuchando audiolibros, sigue leyendo, sigue aprendiendo. Entonces, esta es otra característica más, güey, que la gente que crece, que va a llegar a ser grande, nunca para de aprender, güey. No se la sabe de todas cosas, tiene humildad intelectual, que es lo que me gusta llamarlo. ¿Y cuál es tu próximo aprendizaje? ¿Cuál es mi próximo aprendizaje? No sé, güey. Yo creo que no los planeo. O sea, solitos se van dando y con conciencia voy reconociendo y que aprendí, pero yo creo que de todo se aprende. Platica, a ver, un poquito sobre Digital Owner. ¿Cómo nació la idea? Digital Owner, para los que no sepan qué es la primera franquicia de negocio digital. ¿Qué es exactamente? Yo me di cuenta, güey, y me empecé a dar con los años cuenta que nuestra generación, mía para abajo, tal vez un poquito 35, yo tengo 30, bueno, voy a cumplir 30, pero para abajo, a nivel económico, está muy cabrón, está muy difícil. Aunque sí hay más herramientas tecnológicas, tenemos otro tipo de herramientas que tal vez nos puedan llegar a dar ventaja ante otras épocas. El tablero, güey, las reglas de este tablero económico, si tuviera las instrucciones, te dirían cosas como que hoy para comprar una casa con el salario mínimo actual necesitas más de 40 años, güey. Para que te des una perspectiva, en los 80s, en los 90s, tú podías comprar una casa con 2.5 años de salario mínimo, entre 2 y 3 años. O sea, tú trabajabas, lo que corresponde al salario mínimo, tú lo podías pagar en una casa, podías pagar una casa en 2.5 años. Entonces, hoy, eso mismo, pues
te tardas más de 40 años. Es una mamada, güey. Entonces, vivimos en una utopía que vemos y percibimos en las redes sociales y también con el sesgo que tenemos del pasado, en donde creemos que tener una casa, en donde tener un carro, tener esos viajes, pensamos que está a la vuelta de la esquina, güey. Pero no es cierto, güey. No lo digo yo. Lo dice lo que les estoy diciendo, la estadística. El camino del empleo hoy ya no te garantiza nada de eso. Ni de pedo, güey. Tienes una probabilidad bajísima de que eso pueda llegar a suceder a través del empleo. Te la puedes llevar tranquilo. No, te la puedes llevar medio bien. Pero tener una vida extraordinaria, como mínimo a mí me gusta y sé que a mucha gente también, con todas las comodidades del planeta, solo se va a quedar en las redes sociales cuando tú lo veas. La solución, güey, es ir a los negocios. Es ir, ahí aumenta tu probabilidad, depende. La tasa del emprendimiento en México, es, al menos aquí en América Latina, es muy similar. Dice que entre 8 y 9 negocios de cada 10, 8 de cada 10, cierran el primero o el segundo año de vida, por las circunstancias que tú quieras. ¿Qué es eso y por qué sucede eso? Porque para tener un negocio exitoso, güey, bien, pues requieres una serie de habilidades y conocimientos muy amplia que solamente te lo da la experiencia, ¿sí o no? Y eso te puede llevar entre 5 o 10 años que te vaya extraordinariamente bien. ¿Vale la pena pagar ese tiempo? Sí, sí te da para poder seguir subsistiendo y cagándole y perdiendo y preocupado y con presión y durante 10, 15 años. Ahora, yo preguntándome, ¿a poco es el único pinche camino para que un joven pueda tener una buena vida? ¿Tiene que tragar mierda 10 años? Si el vehículo son los negocios, ¿cómo le hacemos para que estos jóvenes no vivan lo que yo viví? Que literalmente esa fue mi pregunta. Me empecé a dar cuenta, güey, que las franquicias son el vehículo, son un oasis de estabilidad en los negocios, güey. Porque una franquicia ya tiene todos los sistemas documentados. Sistema de quién es tu proveedor, cuánto cuestan las cosas, a cuánto hay que calentar el pan, cuánto tiempo, cómo cobrar, un sistema de cobro, todo, güey. Está resuelto lo de un negocio, simplemente es leer las reglas y operarlo al son de la reglas, ¿sí o no? Entonces eso, más allá de ser una desventaja, es una gran ventaja. ¿Por qué rechazarías que te ahorrara tiempo? Muchas veces es el ego del emprendedor que dice, no, yo lo hago solo, yo puedo solito. Pues sí puedes, tal vez te vas a tardar 10, 15 años hacerlo contundentemente. Ahora hay otro problema aquí con las franquicias, que una buena franquicia, ¿cuánto vale? $500,000, vete jodido, diría mi abuelo, $50,000, una buena franquicia. ¿Habrá franquicias más baratas? Yo creo que sí. Entonces, pues también se queda al fuera del alcance de los jóvenes. Si no pueden comprar ni el carro que quieren, güey, menos van a poder comprar una franquicia. Entonces, aquí es donde se abre la oportunidad de los negocios digitales, güey. Los negocios digitales hoy hacen todo el sentido con lo que está viviendo esta generación. Sabemos de tecnología, somos nativos básicamente tecnológico, o no, esta generación no, pero al menos tú creo que ya de los años 2000 para arriba son todos nativos de tecnológico, ¿no? Nacieron con un pinche teléfono, casi muchos. Yo todavía no, nací con un teléfono, pero fue en la infancia, adolescencia que empezamos rápido a desarrollar estas habilidades. Entonces, normalmente cuando tú quieres emprender, güey, cuando tú quieres abrir un negocio, que ya me pasó, y aquí voy a retomar mi historia, te vas por los negocios tradicionales, los que ves que los señores son exitosos, entonces yo quiero. Lo que no sabes que este güey lo abrió hace 30 años, güey, con otras condiciones, y hoy te dobla la edad, güey. La experiencia. Te quintuplica o por 10 el capital, las relaciones. No puedes competir. Tienes que ser una verdadera chingonería para meterte a los putazos con gente ya experimentada, que ya es con un mercado ya consolidado. Hoy, quien quiera emprender, tiene que meter a los negocios digitales. Desarrollo de software, sistemas de agendamientos, agencias de creación de contenido, creaciones de páginas web, de software as a service. Hay un sinfín de productos o de negocios digitales. Eso automáticamente te posiciona, güey, como en ventaja ante esta generación de señores, porque ellos lo que necesitan son esas cosas, ese tipo de servicios, porque hay una brecha tecnológica en donde ellos no tienen ni tiempo, ni les interesa, ni les sabe. Entonces, si tú como joven adquieres habilidades digitales, tienes un negocio digital y le resuelves los pedos a estas compañías que ya llevan años en el mercado y que necesitan de tu ayuda porque la tecnología se los está comiendo, ahí es donde está la oportunidad. No en abrir negocios tradicionales e irte a los putazos. Posiblemente te vaya bien, posiblemente, y de lo más seguro, y lo dice la estadística, que te vaya de la chingada. Digital Owner es una franquicia de negocio digital. ¿Quieres abrir un negocio digital y todavía quieres que ya esté todo documentado, sistematizado? Entonces es Digital Owner, una franquicia digital. Eso es Digital Owner.